Aquel 3 de julio de 2021, David Jaramillo solo esperaba tener una memorable celebración anticipada de cumpleaños junto a su familia. David, sus padres, sus dos hermanos pequeños y su primo mayor estaban pasando el día en Adventureland en Altoona, Iowa, Estados Unidos. La familia se lo estaba pasando en grande, no solo porque en los parques temáticos no suele haber lugar para la tristeza, sino también porque era un grupo muy unido. A medida que avanzaba el día, se subían a distintas atracciones y creaban recuerdos. Para ellos parecía que nada podía destruir el hermoso ambiente del parque. Pero como suele ocurrir, algo inimaginable y doloroso estaba a punto de suceder, algo que quizá podría haberse evitado y que sin duda era injusto para una familia que se apreciaba tanto. Adventureland Resort, más conocido como Adventureland, es un parque temático situado en Altoona, Iowa, al noreste de Desmond. Se inauguró en 1974, hace 50 años, y cuenta con más de 100 atracciones y espectáculos. Aunque llamarlo parque temático es correcto, Adventureland es también un complejo turístico. Hay un hotel, un restaurante y un camping. El complejo es, según su propio lema, el hogar de las mejores emociones de Iowa. Y se enorgullece de su amplia selección de atracciones. Hay atracciones aptas para niños, atracciones emocionantes, atracciones familiares y un parque acuático llamado Adventure Bay. Según el sitio web del complejo, la seguridad es la base de todas las actividades de Adventureland, pero fue la falta de ella lo que convirtió la temprana celebración del cumpleaños de David Jaramillo en una pesadilla para él, toda su familia y todos los habitantes de su comunidad. David, de 15 años, que estaba a punto de cumplir los 16 y soñaba con sacarse el carnet de conducir, estaba en el parque junto con sus padres. David Jaramillo padre, su madre Sabrina, su hermano de 14 años, Gus, su otro hermano Michael de 11 años y su prima Nila de 18 años. La familia procedía de Marion, una pequeña ciudad de Iowa situada junto a Cedar Rapids. Aquel 3 de julio disfrutaron de algunas de las mejores atracciones que Adventureland podía ofrecer. Al fin y al cabo, era una gran ocasión. Cumplir 16 años solo ocurre una vez en la vida, y hay que honrarlo como corresponde. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, lenta pero inexorablemente hacia el crepúsculo, la familia tomó una decisión que por causas ajenas a su voluntad iba a costarles muy cara. Julio es un mes caluroso y un día lleno de adrenalina y estímulos diversos, como gritos excitados, música a todo volumen y mucha información visual. Deja al cuerpo con ganas de una distracción fresca. Adventureland tenía la atracción perfecta para cualquier visitante que quisiera refrescarse sin sacrificar la emoción: el río Furioso. Raging River era una atracción de rápidos, es decir, una atracción diseñada para simular el descenso de aguas bravas. Este tipo de atracciones suelen encontrarse en los principales parques temáticos. El concepto fue creado por una empresa de Liechtenstein, Intamin Amusement Rides, que también fue responsable de la fabricación del Raging River de Adventureland. En general, hay dos tipos de estaciones de atracciones de rápidos: las que se basan en cintas transportadoras y las que tienen plataformas giratorias. La atracción Raging River enviaba a los pasajeros a través de los rápidos en grandes balsas circulares utilizando una cinta transportadora. Según Adventureland, montar en el río Furioso era una forma estupenda de refrescarse con toda la familia. David y los demás estaban encantados con esta promesa. Más aún, se sentían afortunados de poder montar en él. El río Furioso se cerró en 2020 a causa de la pandemia, y el 3 de julio era en realidad el día de su gran reapertura. Alrededor de las 19:30 de ese sábado 3 de julio, David, Sabrina, el mayor de los David, Gus, Michael y Nila subieron a una barca para dar el paseo. El agua estaba fresca, la familia estaba animada, lista para otra aventura, y el paseo estaba a punto de comenzar, pero su felicidad se vio truncada. A los 20 segundos de empezar, la barca empezó a tener problemas. Algo iba mal. La embarcación empezó a hacer agua inmediatamente y tocó el fondo en numerosas ocasiones.
Y entonces, al llegar al final del recorrido de Aguas Bravas, simplemente volcó. Los 6 miembros de la familia se golpearon la cabeza contra la superficie, pero lo peor fue que todos quedaron atrapados bajo el agua. Con los cinturones de seguridad bien abrochados, mientras luchaban por liberarse o intentaban evitar que el agua furiosa entrara en sus pulmones, niños y padres por igual pensaban desesperadamente en salvar a los demás, pero primero tenían que pensar en salvarse a sí mismos. Nila, de 18 años, prima de los chicos, consiguió liberarse primero del cinturón de seguridad, pero no salió inmediatamente. Localizó a Gus, de 14 años, y le ayudó a abrir la hebilla de su cinturón. Juntos consiguieron salir a la superficie. Cuando David Jaramillo, el padre de los chicos, empezó a darse cuenta de lo que había ocurrido, pudo sentir cómo la embarcación de 770 kilos le aplastaba el hombro. Pudo oír cómo le crujían los huesos bajo el peso de la embarcación. Todavía bajo el agua, el hombre podía ver las siluetas de sus hijos intentando agarrarse entre ellos, intentando agarrarse a él y a Sabrina, su madre, pero no podían, y los padres no podían alcanzarlos. Cuando los padres de los chicos salieron por fin de debajo del peso aplastante de la embarcación, vieron a 2 de sus hijos, David y Michael, boca abajo en el agua, pero estaban atrapados y los padres solos no podían mover el barco. Inmediatamente después de que la embarcación volcara, otros visitantes del parque llamaron al 911, pero los gritos de los curiosos hacía casi imposible la comunicación. Pasó más de un minuto antes de que se pudiera enviar una ambulancia. Pero no había tiempo para esperar a los paramédicos. Los chicos seguían atrapados. La conmoción alertó a un grupo de miembros del personal que habían estado preparando un espectáculo de fuegos artificiales. Algunos de ellos, así como otros visitantes del parque, se lanzaron al agua y ayudaron a los niños a llegar a la orilla. Los niños estaban inconscientes y los socorristas tuvieron que iniciar la reanimación cardiopulmonar mientras esperaban a la ambulancia. Cuando por fin llegó, los niños fueron trasladados al hospital. Los otros miembros de la familia fueron atendidos por heridas leves, pero David y Michael se encontraban en estado crítico. Al día siguiente, el domingo 4 de julio, los médicos decidieron retirar el soporte vital a Michael Jaramillo, de 11 años. El niño no tenía funciones cerebrales y sus órganos estaban fallando. Para todos los que le conocían y especialmente para sus padres, la muerte de Michael fue una tragedia. Estaba a punto de entrar en 6º curso. Y era un buen chico, un niño cariñoso al que le gustaba reír, jugar a videojuegos y era voluntario en su iglesia local. Ese verano se había ofrecido voluntario para limpiar un estadio de béisbol de las ligas menores. Había prometido asistir a las 12 noches del programa y lo había cumplido. Su madre, Sabrina, sentía que Adventureland le había robado a su bebé. La idea de no verlo crecer nunca le rompió el corazón pedazo a pedazo. Al funeral de Michael asistieron más de 100 personas, la mayoría de ellas vestidas de naranja, el color favorito del niño. Pero los Jaramillo tenían que ser fuertes. En casa, Gus tenía pesadillas aterradoras con agua y David seguía en el hospital en estado crítico. Nadie sabía si viviría o moriría. En un principio, David entró en coma inducido en el Blank Children's Hospital. Tenía funciones cerebrales y pasó 2 semanas entrando y saliendo del coma. Pero la primera vez que recobró el conocimiento, no podía ver, ni hablar, ni siquiera podía respirar sin soporte vital. Se alimentaba por goteo intravenoso. Los médicos no estaban muy dispuestos a hacer declaraciones definitivas sobre su estado. Cuando por fin llegó su cumpleaños, el miércoles, 4 días después del accidente, su familia se reunió a su alrededor y le trajo globos, aunque él no era realmente capaz de disfrutarlos. Rezaron con fervor y también lo hizo toda su comunidad, pero los padres de David fueron haciéndose a la idea de que aunque el niño despertara, había muchas posibilidades de que no volviera a tener autonomía, pero estaban equivocados. Un mes después del accidente, David despertó milagrosamente y estaba listo para volver a casa, pidiendo pizza o la comida de su madre. Podía respirar por sí mismo, podía andar, podía ver y seguía siendo 100% David Jaramillo. En octubre, en el que habría sido el 12º cumpleaños de Michael,
Amigos y familiares se reunieron en una ceremonia en la iglesia Christian Life de Cedar Rapids, Iowa. Decenas de globos naranjas y blancos flotaron en el cielo despejado, en recuerdo del niño al que un terrible accidente se había llevado demasiado pronto. Las investigaciones que siguieron al accidente aún no habían concluido. En junio de 2022, los padres de David y Michael presentaron una demanda por homicidio culposo contra los entonces propietarios de Adventureland. En la demanda se alega que el complejo no realizó durante años el mantenimiento de sus atracciones y que el parque seguía funcionando en la fecha del accidente a pesar de los informes sobre graves problemas. Cabe destacar que el día anterior al accidente, el Reagan River fue sometido a una inspección estatal y se consideró seguro su funcionamiento. Sin embargo, según un informe estatal, la balsa que transportaba a la familia había sido retirada temporalmente del servicio ese mismo día debido a una cámara de aire desinflada. El informe también indica que la balsa fue reparada y puesta de nuevo en servicio aproximadamente 1 hora y 45 minutos antes del accidente. Otros sucesos dificultaron el rescate a tiempo de los chicos. En algún momento se activó la parada de emergencia de la atracción, que detuvo la corriente, pero no vació el agua como supuestamente debía. Además, hubo problemas con los primeros intervinientes. La seguridad del parque, los bomberos y los agentes de policía que realizaban guardias extraordinarias no se enteraron del accidente hasta después de la primera llamada al 911 realizada por un cliente del parque. Además, los bomberos encontraron cerrada la puerta que debía dar acceso a esa zona del parque, lo que les impidió llegar hasta la familia. Además, las ambulancias no pudieron acercarse a menos de 100 metros del lugar del accidente, en parte debido al montaje de los fuegos artificiales, y abandonaron el parque 30 minutos después de la llamada inicial al 911. Aún se desconocen muchos detalles y la demanda aún no se ha resuelto. En septiembre de 2022, los entonces propietarios respondieron a la demanda, culpando a la familia de Michael de negligencia o de no haber mitigado adecuadamente los resultados del accidente. También culparon a las normativas gubernamentales de la tragedia. La familia Jaramillo continúa su búsqueda de justicia.